¿qué tan difícil fue o qué tan fácil fue? Porque a veces las circunstancias se dan para que puedas debutar. ¿Qué tanto tiempo duraste para llegar al ansiado debut? Sí, fue muy difícil por lo que te decía. Yo veía a estos tres jugadores, a Jimmy, a Manuel y a... No, pues no la tenías nada fácil. No la tenía nada fácil. Y, por ejemplo, Fran también era buen jugador. Era muy buen jugador. Muy buen y yo jugador. lo que veía que él era mucho mejor que yo, era muy gambetero. Y esa parte yo decía, bueno, capaz que yo tengo un poco más de fuelle, pero es que este es bien gambetero y en eso me saca ventaja, ¿no? Entonces yo me quedaba mucho a hacer centros, me quedaba mucho a practicar más mi gambeta y tal para pues tratar de estar al nivel, ¿no? Sí. Y bueno, ahí pasa algo que en Sub-23 me empiezan a convocar y eso me empezó a como que a llamar la atención del club interno, porque antes siento que no estaba tan rankeado por Hugo, como que sentía que Hugo pues, estaba muy cómodo ya con su equipo, ¿no? Con Manuel de la Torre, con Jimmy. Con el plantel que ya tenía. Sí, entonces yo no me tenía tan rankeado y como que la Sub-23 sí, como que dijo, oye, hay un jugador que está en la Sub-23, ¿qué onda? Y me empieza a subir y creo que lo empecé a hacer bien, pero igual no era tan considerado. Tan es así que yo empiezo la pretemporada en enero del 2003 y yo debuto el último partido, el 17 de mayo del 2003, debuto el último partido de liga que Hugo debutó como a 4-5. ¿Contra Morelia fue? Morelia, perdimos 2-0. Sí. Se hizo pedazos Saavedra y Ruiz. ¿Te acuerdas que jugaban claro. uno de lateral de extremo y pasaba uno y se quedaba el otro? Y Ailton me dijo, de mitad para atrás tú defiendes, de mitad para adelante yo ataco. Claro. Sí. Qué chingón, ¿no? Qué cómodo, ese cabrón. Ese fue el apoyo de Ailton en mi debut. Y entonces, pues nos costó un poquito. Y a partir de ahí no vuelvo a jugar. O sea, pero ni a la banca. O sea, ¿se terminó ese torneo? Ajá. ¿No califican? No. ¿Y al siguiente? Y cero, pero ni a la banca. Ni a la banca. Y yo en selección y yo todo esto. Y yo jugaba, fíjate, o sea, Manuel salía a la banca, Franz jugaba con la juvenil, que era un partido que a mí me gustaba porque era antes. Y antes del primer equipo. Antes del primer equipo. Y yo ni eso alcanzaba. Yo me iba a la segunda y la segunda filial. Jodido, o sea, ni siquiera ¿no? la segunda de ascenso. Sí, jodido. Y entonces yo iba, pero la verdad es que iba con mucha ilusión. El entrenador era Raúl Servín y aparte me ponía en otra posición, me ponía como de 8 o 10. Órale. Y empiezo a meter goles allá, empiezo a meter goles. Y llegó un punto donde le dije al final del torneo a Hugo, le dije, oye, digo, entiendo todo, no es queja, no es nada, pero no estoy teniendo minutos en primer equipo. Siento que ya la segunda división ya me queda chica, ya voy y meto 3 goles, 2 goles, 1 gol, tal. Ya quiero otro nivel. Y no siendo delantero. Sí, no. Y o sea, jugando a lo mejor esa posición un poquito más cerca del arco. Claro, sí. Y entonces yo le dije, y siento que en general nivel ya me siento para estar en otro. Le digo, ¿hay chance de salir o a algún lado? ¿O qué plan tienes para mí? Y ahí es donde Hugo medio me dice, mira, puede ser que se abra una oportunidad aquí. No te prometo nada, pero puede ser. Y justo para el siguiente torneo, Fran se va creo que a Morelia y Manuel se va a Toluca. Sí. Entonces de ser el cuarto pasó a ser el segundo, en 2004. Y el que jugaba era el Jimmy. El Jimmy, yo ya salía a la banca todo el 2004 y muy temprano en el torneo el Jimmy se lesiona la rodilla. Y pues vas para adentro. De ser el cuarto, en 3 meses pasé a jugar. Pues es que lo que dices, güey, te cambia y no sabes cuándo te va a cambiar o no sabes cuándo te va a llegar la oportunidad, la suerte. Tienes que estar preparado para cualquier momento. Así es. Goncito, y ese golpe que digo, mentalmente, ¿no? Que no te usa Hugo Sánchez y te manda a jugar acá a la filial, ¿cómo lo superas, güey? Sí, fíjate que no era un golpe porque, ¿cómo te explico? Yo sentía que era relativamente justo que yo no estuviera allá. O sea, yo sentía que estos jugadores eran muy buenos. Estaba claro de que ellos tenían más jerarquía y que eran muy buenos. Obviamente yo trabajaba la mía a tratar de mejorar, ¿no? Entonces más bien era como, pues tengo que ir a segunda a demostrar y a llamar la atención y hacer las cosas bien y esto para seguir, porque si no, no me va a alcanzar. O sea, si así no me alcanza, si no hago las cosas bien acá menos. Y fíjate, la vez que me costó más fue esa famosa convocatoria de La Volpe, que me convoca a la selección mayor. Yo estando en esa situación, ser el cuarto, La Volpe me convoca a selección mayor. Estando en el cuarto escalón, vamos a decir, vas a la selección mayor. Ahí, con La Volpe. Justo después de mi debut, que jugué 82 minutos, ese torneo que no jugó nada, no sé ni a la banca ni a la juvenil, me convoca a La Volpe a la selección mayor. Y fue difundido y me mató todo mundo me acuerdo mucho Luis García, que lo aprecio mucho, lo admiro mucho, que dijo que se malbarataba la playera de la selección y tal, y pues todos esos eran mensajes para mí como, o sea, para mí algo que era algo muy bonito, que me llaman a selección y muy motivante.
se convirtió en que todo el mundo me reventó a mí como si yo fuera el culpable. Como si tuviera la culpa del llamado, sí, ¿no? Sí, Qué chingados. Sí, pero bueno, la verdad es que lo tomé bien, pero fíjate, esa ocasión sí me costó porque yo dije dentro de mí, dije, bueno, capaz que me llama a la convocatoria Hugo simplemente porque me llamaron a la mayor, ¿no? Y no, me mandó otra vez a un pueblo, no me acuerdo a dónde, a Querétaro, con segunda división, yo siendo seleccionado mayor. Órale. Esa sí como que me pegó un poco. Te dolió. Esa me dolió. Pero también me forjó y la verdad es que mis padres siempre han sido una gran ayuda. Mi padre es mucho de la fortaleza mental y tú siempre, y siempre acá fuerte y siempre nada te doblega. Mi padre me educó mucho a la fortaleza mental y eso yo creo que me ayudó mucho en esos momentos, el consejo de mi familia, muy maduros, cero diciéndome, sí, Hugo, esto o esto, no, sí, cero. Es decir, tú humilde, tú trabajador, tú callado, tú sigue demostrando y te va a llegar. Entonces, esa parte me ayudó mucho a superar ese pequeño bache, pero fue la única vez que me costó ir a segunda, la única ocasión. ¿Y cómo fue que ya te empezó a tomar en cuenta Hugo? Cuando la lesión del Jimmy, empiezas a jugar. Empiezo a jugar y somos campeones. Somos campeones, es el primer título del bicampeonato. Wow. Juego casi todo el torneo regular, juego los cuartos de final, jugamos contra Atlas, vencemos a Atlas precisamente de Sergio Bueno que traía de Piño, un equipazo. Un equipazo, claro. Equipazo, y luego en semifinales nos toca Cruz Azul, en la ida la inicio y en la vuelta ya juega el Jimmy. ¿Qué año fue? 2004. 2004. Sí. Y bueno, termina jugando el Jimmy, pero bueno, tú ya estabas muy adentro ya del equipo, siendo parte importante. Sí, todos me decían que yo traía las agujas de vudú porque a la 23 voy porque se lesiona a Jimmy Durán y voy allá. Y luego ahora se lesiona el Jimmy y juego. Y al siguiente torneo, como dices, pues ya regresaba Jimmy y Jimmy iba a iniciar y se lesiona a Hilton. Y entonces suben a Jimmy de volante y me ponen a mí de lateral. Y así juego el bicampeonato, así jugamos todo el segundo torneo ese y quedamos bicampeones. Y entonces ya es cuando venden a Jimmy y ya me quedo titular. Ya traías el trébol, güey. Ya traía. O las agujas, no sé. Pues sí, algo. No, nunca. Dinos la neta, güey. No. No, pues siempre me decían eso, ¿no? Pero no, obviamente no. Y al contrario, ¿no? Algo que admiro y una anécdota muy bonita que tengo de Jimmy Lozano es que mis primeros partidos yo andaba nervioso, obviamente, ¿no? Mis primeros partidos me estaba costando, sobre todo por este entendimiento con Ailton, de que yo era de ida y vuelta, yo quería demostrar mi fuelle, mi y le pasaba por Ailton y nunca me la daba. Y Ailton, de hecho, como que. Y luego la perdíamos y corre. Y para atrás, güey, corre, güey. Y entonces me acuerdo una vez el Jimmy, lesionado, no recuerdo si en muletas o simplemente lesionado, bajó al medio tiempo a hablar conmigo. Se me hizo un gran detalle que hoy valoro mucho. Un gran tipo, el Jimmy. Me dice, Gonzo, tranquilo, dice, te estás acelerando, Ailton no te la va a pasar allá y después no va a bajar. Toca y quédate, y empieza simple, juega simple, de a poquito te va a caer una para tu centro, tienes muy buen centro, tienes esto, concéntrate en defender bien, hacer lo que tienes que hacer y de a poquito vas a ir agarrando confianza, porque estás queriendo demostrar todo lo que eres de una y no es el momento, espera. Uno, se me hizo un gran detalle y otro fue un gran consejo, claro, que me hizo estabilizarme en la posición. Pero bueno, hablando de eso, pues la amistad con el Jimmy, por eso lo quiero tanto, porque siempre fue un gran amigo, un gran compañero, en las buenas, en las malas, siempre me apoyó. Entonces esa parte la recuerdo con mucho cariño de es un gran tipo el Jimmy, sí, un gran tipo.